El salón de la notaría de don Jacinto Iriarte olía a madera encerada y a papeles viejos. Yo estaba sentada en una silla rígida, con las manos entrelazadas sobre mi bolso, mientras mi hijo Julián jugueteaba con su reloj de pulsera y su esposa Mónica cruzaba las piernas con impaciencia. Afuera, la llovizna golpeaba los ventanales del centro histórico de Santander. Pero dentro el ambiente era más frío que la calle. El notario carraspeó y comenzó a leer el testamento de Ramón. Mi difunto esposo. Cada palabra me atravesaba el pecho. Primero anunció pequeñas sumas para algunos primos y sobrinos. Después el coche viejo para mi nieto mayor. Finalmente, levantó la vista y pronunció mi nombre a su esposa, Berenice Galván. Le deja la propiedad rural número 1417 y $10. Un silencio breve, casi solemne, se rompió con la risa de Mónica. Su carcajada rebotó en las paredes como un cristal roto. ¿Lo escuchaste bien?, Julián dijo, inclinándose hacia él. $10. Una casa que se cae y $10. Patética. Mi hijo forzó una sonrisa amarga, bajando la mirada. Mientras los demás familiares intercambiaban miradas cargadas de burla, sentí un nudo en la garganta, pero me quedé quieta. No iba a regalarles mis lágrimas. Fue entonces cuando don Jacinto aclaró la voz y me tendió un sobre lacrado. Su esposo dejó esto solo para usted. Me pidió que lo entregara al final. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un billete arrugado de $10 y una nota escrita con la letra firme de Ramón. Si sabes mirar más allá de lo que se ve, no serás la patética que ellos creen. Leí la frase 2 veces. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Levanté la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Mónica bufó y se levantó de golpe, dando por terminada su comedia. Yo guardé el billete en mi bolso con cuidado, como si fuese oro, y me puse en pie. Afuera seguía lloviendo, y las gotas repiqueteaban contra mi paraguas mientras caminaba hacia la calle empedrada. Respiré hondo. Sabía que aquel billete no era cualquier billete. Ramón me estaba hablando desde el silencio, guiándome hacia algo que los demás nunca podrían imaginar, con el sonido de la lluvia marcando el ritmo de mis pasos. Emprendí el camino hacia la vieja casa de los Robles, lista para enfrentar lo que él había dejado escondido. Conduje mi viejo coche por la carretera estrecha que serpenteaba entre prados húmedos hasta llegar a las afueras del pueblo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto y el aire olía a tierra mojada. Cuando giré hacia el camino de grava, la vi la casa de los Robles, silenciosa y solitaria, como si hubiera estado esperando mi regreso durante años. Me bajé del coche y avancé por el sendero cubierto de hojas. El sonido del arroyo cercano acompañaba cada paso. Al abrir la puerta principal, un crujido de madera me dio la bienvenida. El olor a madera húmeda, a polvo y a recuerdos antiguos. Me envolvió de inmediato. Entré lentamente. En las paredes colgaban fotos descoloridas de mi juventud con Ramón. Algunas de nuestros veranos en la costa y otras de los inviernos junto a la chimenea. Sobre un aparador descansaban un par de baúles cerrados, cubiertos con una fina capa de polvo. Pasé los dedos por encima y sentí que el tiempo se deshacía bajo mi mano. Comencé a limpiar por instinto. Cada golpe de trapo levantaba un aroma que me llevaba directo a tardes enteras con Ramón, leyendo periódicos amarillentos, mientras el viento azotaba las ventanas. En ese instante, un nudo de nostalgia se formó en mi pecho, mezclado con una extraña sensación de pertenencia. Cuando levanté la vista hacia el techo del salón, algo llamó mi atención en la viga principal. Justo sobre la chimenea apagada, había una marca tallada a mano. Me acerqué y la repasé con los dedos. Los números, aunque gastados por el tiempo, eran claros 1417. Sentí un latido fuerte en el pecho. Saqué el billete de $10 de mi bolso y observé el número de serie. Allí estaba.
Entre las letras y cifras 1417, una corriente de calor recorrió mi espalda y por un instante creí escuchar la voz de Ramón murmurando que siguiera buscando. Guardé el billete de nuevo. Miré a mi alrededor y supe que aquella casa no era solo un recuerdo. Cada tabla, cada clavo y cada sombra parecían esconder un mensaje que él había dejado para mí, esperando el momento en que yo estuviera lista para encontrarlo. No habían pasado 2 días desde mi primera visita, cuando escuché el sonido de un coche aparcando frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Julián bajar con gesto cansado, mientras Mónica, impecable como siempre, estiraba el cuello para mirar el tejado como si la casa la contagiara de pobreza solo con verla. Entraron sin esperar invitación, madre, dijo Julián, con ese tono condescendiente que siempre le escuché usar con los clientes que iba a estafar. Deberíamos vender esto cuanto antes. Si tenemos suerte, algún loco pagará algo por este montón de madera. Mónica avanzó sin pedir permiso, los tacones repiqueteando sobre las tablas viejas. Sacó el móvil y comenzó a grabar, girando sobre sí misma para captar cada rincón. Mira, esta es la mansión de la patética, dijo entre risas, enfocando la chimenea y los baúles cubiertos de polvo. Ni los fantasmas querrían vivir aquí. No respondí. Caminé hasta la mesa donde había dejado el billete de $10. Lo tomé entre mis dedos y lo observé mientras ellos seguían hablando de derribar paredes, de pintar, de ponerlo presentable para venderlo a cualquier precio. Mi mirada se desvió hacia la viga marcada con el 1417. Sentí un pulso firme en mi pecho. Ellos veían ruinas. Yo veía un mensaje que solo yo podía entender. Mónica abrió un baúl sin cuidado, arrugando la nariz por el olor a humedad. Dios mío, esto parece un museo de pobres, comentó. Cerrándolo de golpe, apreté el billete en mi mano. Sin perder la calma, sentí un orgullo silencioso que me mantuvo erguida. Por primera vez en mucho tiempo, no me dolían sus palabras. Que rieran, que grabaran vídeos para sus amigas. Ellos jamás entenderían que esta casa tenía un valor que iba más allá de sus ojos miopes por el dinero rápido. Haz lo que quieras, madre, dijo Julián finalmente. Pero si lo vendemos ahora, algo nos llevaremos. Dentro de unos meses esto no valdrá ni las ratas que lo habiten. Los observé marcharse entre risas, mientras guardaba el billete en mi bolsillo, cuando el sonido del coche se perdió entre los robles. Me quedé sola en la casa, decidida. Esa noche comenzaría a explorar cada rincón, cada viga y cada sombra, hasta encontrar lo que Ramón había querido dejarme en secreto. La noche cayó con una lluvia persistente que golpeaba el tejado de la casa de los robles como un tambor lejano. Me envolví en una chaqueta gruesa y encendí una linterna, decidida a explorar el sótano que siempre había evitado. El aire húmedo me recibió con un olor a tierra y madera vieja en cuanto abrí la puerta, que chirrió como si también guardara un secreto. Bajé los escalones de piedra con cuidado, escuchando cómo mis propios pasos resonaban en el silencio. La luz de la linterna dibujaba sombras alargadas sobre las paredes de tierra apisonada. Comencé a caminar, tanteando el suelo con el pie hasta que un sonido hueco me detuvo. Me agaché, pasé la mano por la superficie y noté un tablón suelto. Con esfuerzo lo levanté, revelando un hueco oscuro y un cofre pequeño, oxidado por los años. Sobre él descansaba un trozo de papel amarillento con un número escrito a mano: 1417. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Saqué el billete de $10 del bolsillo y confirmé lo que ya sabía: era la misma secuencia que aparecía en su número de serie. Giré el candado del cofre siguiendo esos números. Clic. La tapa cedió lentamente, con un chirrido metálico. La linterna iluminó el interior: un cuaderno de tapas de cuero, varias fotos en blanco y negro de Ramón mucho más joven, y un paquete de escrituras antiguas de terrenos en distintos pueblos de la región. Me senté sobre el suelo frío y pasé las páginas del cuaderno con manos temblorosas. Había notas con fechas,
nombres de lugares y dibujos de parcelas. Las fotos mostraban a Ramón junto a otras personas que no reconocí, siempre de pie frente a campos y casas humildes. Cada escritura llevaba su firma. Cerré el cofre lentamente, abrazando el cuaderno contra mi pecho. El sótano ya no me parecía un lugar lúgubre, sino un puente hacia una parte de Ramón que nunca me había mostrado. Comprendí que aquel hombre callado y humilde había llevado una vida mucho más compleja de lo que todos imaginaban. Subí las escaleras con el cofre en brazos, con la sensación de que apenas había abierto la primera puerta de un secreto que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno de cuero abierto frente a mí. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era el único testigo de mi descubrimiento. Pasé las páginas con cautela, leyendo los apuntes de Ramón escritos con su letra firme y clara, fechas, nombres de pueblos, referencias a parcelas de cultivo. Cada línea revelaba que mi marido había llevado una vida secreta que yo nunca había sospechado. Descubrí que durante décadas había comprado discretamente terrenos agrícolas en la región Huertas, viñedos y pastos que, según las notas, estaban ahora cerca de urbanizaciones en expansión. Consulté las escrituras que guardaba en el cofre. Aquellas parcelas que parecían insignificantes en su momento valían ahora una fortuna. Sentí una mezcla de orgullo y de nostalgia al imaginar a Ramón recorriendo estos campos en silencio, construyendo un futuro que nadie más veía. Seguí explorando el contenido del cofre y encontré un sobre con facturas, extractos bancarios y cartas impresas. Mi corazón se encogió al reconocer los nombres de mi hijo y de Mónica en varias de ellas. Eran documentos que probaban que habían estado desviando dinero familiar durante años, compras de coches de lujo, viajes al extranjero, préstamos impagados y hasta joyas pagadas con cuentas compartidas. La vida ostentosa que presumían no era más que el reflejo de su codicia. Me quedé inmóvil, con los papeles en la mano. Primero sentí rabia, una punzada que me quemaba el pecho. Luego llegaron las lágrimas, silenciosas y calientes, al comprender que Ramón nunca fue el hombre pobre que ellos despreciaron. Él no necesitó presumir. Había sabido esperar, paciente y en silencio, para dejar un legado más grande que el que cualquiera de ellos imaginaba. Sequé mis lágrimas y guardé con cuidado cada documento. Aquella humillación pública en la notaría ya no dolía. Se había transformado en un arma, en una verdad que podía cambiar el rumbo de mi vida y de la de ellos. Cerré el cofre y lo coloqué junto a mí, sintiendo que el peso de la traición y la esperanza se mezclaban en mi pecho, mientras comenzaba a planear mi próximo paso. A la mañana siguiente, metí el cuaderno de cuero y las escrituras en mi bolso y conduje hasta el despacho de un abogado local, don Fermín Salceda, un hombre discreto que conocía a Ramón de toda la vida. Me recibió con una mezcla de curiosidad y respeto, sin rodeos. Le mostré los documentos y le expliqué que necesitaba registrar todas las propiedades a mi nombre. Revisó cada escritura con paciencia y, al terminar, levantó la vista con una sonrisa contenida. Berenice, esto es oro puro. Ramón fue un visionario. Si regularizamos todo, en unas semanas usted será la legítima propietaria de terrenos que valen millones. Sentí un escalofrío de orgullo mezclado con una calma fría. Firmé los primeros papeles sin dudar. Don Fermín prometió manejarlo todo en silencio. Nadie de mi familia se enteraría hasta que fuera irreversible. Durante las semanas siguientes, guardé mi secreto como un tesoro, desde la ventana de mi salón, con el billete de $10 enmarcado sobre la repisa. Observaba cómo la vida perfecta de Mónica empezaba a desmoronarse. La oía gritar por teléfono cuando hablaba con los bancos. Sabía que su coche de lujo había sido devuelto y que las tarjetas de crédito ya no pasaban. Incluso mi nieto mayor, que siempre se pavoneaba en las redes sociales, enfrentaba un embargo por un préstamo que no podía pagar.
Yo seguía apareciendo en la ciudad con mi abrigo viejo, sonriendo con humildad, mientras por dentro sentía cómo mi silencio se volvía mi escudo más poderoso. No necesitaba gritar ni señalar sus errores. Solo tenía que esperar, como lo había hecho Ramón toda su vida. Cada llamada que ignoraban, cada deuda que crecía, me confirmaba que el momento llegaría solo. Cuando la primera carta de embargo llegó a su buzón, supe que la paciencia estaba dando frutos. Y entonces, por fin, escuché el sonido que había esperado durante semanas: los golpes en la puerta de la casa de los Robles, insistentes, desesperados, buscando la ayuda de la mujer a la que habían llamado patética. La tarde se había vuelto gris cuando escuché los golpes en la puerta. Abrí apenas unos centímetros y vi a Julián empapado, con la corbata torcida y los ojos rojos, y detrás de él a Mónica, temblando bajo la lluvia. Su maquillaje corría por sus mejillas, dejando surcos oscuros sobre una piel que siempre había presumido impecable. Berenice, mi hijo apenas podía sostener la voz. Por favor, no nos dejes caer. Perdónanos. Mónica, incapaz de sostener la mirada, se arrodilló en el porche, y el agua de la lluvia empapó su falda. Sus manos temblorosas se aferraron al marco de la puerta, como si de mí dependiera salvarla de un abismo. Yo, balbuceó entre sollozos. No sabía, no entendía. Por favor, ayúdanos. El sonido de la lluvia golpeando las hojas de los robles se mezclaba con el eco de sus súplicas. Me quedé en silencio, sin abrir más la puerta. En mi mente desfilaron todas las humillaciones: sus risas en la notaría, los vídeos burlones en esta misma casa, la palabra patética repetida como un cuchillo. Sentí que por fin el peso de los años se inclinaba a mi favor. Nunca escucharon, dije finalmente, con voz firme. Nunca miraron más allá de lo que creían ver. Ellos bajaron la cabeza, derrotados. Julián intentó tomar mi mano, pero la retiré con suavidad. No necesitaba gritar ni vengarme con palabras hirientes. Mi silencio y su vergüenza hablaban por mí. Cerré la puerta lentamente, dejando que el golpe del marco ahogara el último murmullo de Mónica. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña frente a ellos, en el interior de la casa. La calma me envolvió como un abrigo cálido. Caminé hacia la repisa, donde descansaba el billete enmarcado de $10, y lo observé, sabiendo que ese trozo de papel había cambiado el destino de todos. La lluvia seguía golpeando el tejado, y con cada gota sentía que el pasado se lavaba, dejándome lista para el movimiento final que cerraría el ciclo de nuestra historia, días después de aquella tarde de súplicas. Me senté en el despacho de don Fermín con las manos firmes sobre los documentos. Firmé cada hoja con una calma que no había sentido en años, con cada rúbrica. Los terrenos, las huertas y las parcelas que Ramón había protegido en silencio pasaban oficialmente a mi nombre. Sentí que su paciencia y su visión se materializaban en mi vida como un escudo invisible. No perdí el tiempo. Elegí una de las parcelas más pequeñas, la que estaba más cerca de la carretera comarcal, y la vendí discretamente a un promotor local. Con esa venta aseguré más dinero del que había visto junto en toda mi vida. No necesitaba lujos. Pero por primera vez pude pensar en mí, sin culpa, reformar la casa de los Robles, reforzar el tejado, cambiar las ventanas y devolverle al lugar la dignidad que siempre tuvo. Mientras supervisaba las primeras reparaciones, sentí que la casa respiraba conmigo, liberándose del polvo y de los recuerdos de abandono. Cada tabla que se lijaba, cada pared que se pintaba, era una forma de honrar a Ramón, pero mi jugada maestra no terminó ahí. Con una parte del dinero, compré acciones de la empresa donde Julián había trabajado toda su vida. Sabía por don Fermín y por los rumores del pueblo que la compañía estaba al borde del colapso por sus propias deudas y por la mala gestión de sus socios. Compré en silencio, sin revelar mi nombre, convirtiéndome en accionista de algo que ellos creían intocable.
Era irónico mientras mi hijo y mi nuera se hundían. Yo invertía con la misma prudencia que Ramón me había enseñado sin palabras. Por primera vez. Sentí que mi vida ya no estaba a la sombra de nadie. Mi silencio se había convertido en poder. Y mi paciencia en la herramienta que los estaba poniendo de rodillas sin necesidad de una sola discusión. Una tarde, al ver la luz del sol filtrarse por las nuevas ventanas de la casa reformada, supe que el momento de mostrarle al mundo quién era realmente la patética se acercaba, y que la lección final estaba a punto de comenzar. Meses habían pasado desde que firmé la transferencia de las propiedades y comencé a reconstruir la casa de los Robles. Mientras tanto, en el centro del pueblo, la vida de Julián y Mónica se desmoronaba lentamente. Los rumores de sus deudas crecían como una sombra implacable. Y una tarde recibí noticias de que habían perdido la casa que tanto presumían, embargada por falta de pago. No tardaron en aparecer frente a mi puerta. Otra vez. Esta vez no eran burlas ni risas. Sus rostros reflejaban desesperación y derrota. Julián se apoyó contra el marco mientras Mónica, con lágrimas que no lograban ocultar su rabia, se arrodilló al pie de la escalera. Berenice susurró: «Julián, por favor, necesitamos tu ayuda». Mónica bajó la cabeza, sin atreverse a mirar directamente, y entre sollozos pronunció: «No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Te suplicamos que no nos des la espalda». Me acerqué lentamente a la repisa, donde había colocado el billete de $10 enmarcado. Lo tomé con cuidado y se lo mostré con la misma calma con la que Ramón había dejado ese mensaje años atrás. «Esto fue todo lo que necesité para cambiarlo todo», dije con voz firme. Un silencio pesado invadió la habitación. Mónica rompió en llanto. Su orgullo hecho añicos frente a la realidad que ya no podían ocultar. Julián bajó la mirada y, por primera vez, sentí que comprendía la magnitud de su caída. Mientras ellos se sumergían en su vergüenza y desesperanza, yo sentí una paz profunda. No era venganza, era justicia. La riqueza que despreciaron y que creyeron inútil fue la que me devolvió la dignidad y el poder para reconstruir mi vida. El billete de $10 no era solo un símbolo, era la llave de un legado que ellos nunca supieron valorar, y que ahora se mostraba más fuerte que cualquier fortuna pasajera. El futuro se abría ante mí con nuevas posibilidades. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin miedo y con la certeza de que aquella lección apenas comenzaba. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas de los robles y acariciaba el jardín recién arreglado de la vieja casa. Me senté en el banco de madera, sintiendo cómo el aroma de la tierra mojada y las flores despertaba en mí una paz que hacía tiempo no conocía. El silencio era un refugio, un espacio donde la historia y el futuro se entrelazaban en cada rincón renovado. En la pared del salón, justo al lado de la chimenea, colgué cuidadosamente el billete de $10 dentro de un marco sencillo pero elegante. No era solo un papel, era el símbolo de mi dignidad recuperada, de la paciencia y la sabiduría que me habían llevado hasta allí. Cada vez que lo miraba, recordaba el mensaje oculto, la promesa de Ramón y el camino que me había hecho recorrer para llegar a ser la mujer que ahora era. Pensé en todas las veces que me llamaron patética, en las miradas de desprecio y las risas burlonas. Pensé en el peso que cargué durante años, en la soledad de mis silencios, en la fuerza que nunca vieron, y comprendí que aquel día, cuando heredé $10 y una casa vieja, no heredé pobreza ni derrota. Heredé algo mucho más valioso: mi libertad, mi respeto propio y la certeza de que nadie puede definirnos sin nuestro consentimiento. Los golpes en la puerta se repitieron un par de veces aquella tarde, pero no hice ademán de abrir. Ya no necesitaba palabras ni justificaciones. Mi silencio era la respuesta más poderosa, el cierre de un capítulo que ellos habían escrito con indiferencia y arrogancia, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban. Supe que esta casa y este billete eran el legado verdadero de Ramón,
un legado que no se mide en dinero, sino en la valentía de reconstruirse y en la sabiduría de cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Si tú estuvieras en mi lugar, con este billete y esta casa, ¿perdonarías o cerrarías la puerta para siempre?